A veces uno ha hecho a perder todo lo que Dios ha estado haciendo en estos días ya. Esperemos que no. ¿Cuántos están listos para entrar a la palabra de Dios? Abran sus Biblias conmigo, por favor, Marcos capítulo 16. Cuando un hombre se va al ministerio, cuando se va a pionar, a pastorear, se supone que va a predicar el evangelio. Es obvio pensar que se va a predicar el evangelio. ¿Por qué hubo esos años de discipulado para prepararlo para que se fuera a predicar el evangelio? Cuando lo anuncian en conferencias, lo anuncian para una ciudad porque se va a predicar el evangelio. Cosa curiosa, que pasa el tiempo y de pronto hay pastores que lo que menos están haciendo es predicar el evangelio. Se enredan tanto en los trabajos seculares como si no hubieran tenido trabajo secular de discípulos. Y de pronto se enredan tanto que los evangelismos son tan pocos. La evangelización de la ciudad es tan poca. Pero hay una locura en esto. Aún así, está orando por un gran avivamiento. Y pues no, eso no funciona. Orar por un gran avivamiento es muy necesario. Nunca ha habido un avivamiento sin oración, sin una vida intensa de oración. Pero con poco evangelismo, con poca evangelización, es como agarrar a Dios de mensajero. Es como agarrar a Dios y decirle: Señor, tú hazlo. Nosotros vamos a hacer un que otro evangelismo en la semana y tú danos un gran avivamiento. Oswald Smith, un hombre de Dios, dijo estas palabras: bien sabemos que la iglesia tiene que evangelizar o fosilizarse. Y por ello evangelizamos, porque la iglesia que deja de ser evangelística pronto dejará de ser evangélica. O sea, agarrará todo tipo de doctrinas torcidas, por supuesto. Por eso existimos todavía en la tierra. Nuestra principal ocupación la constituye difundir el evangelio y difundirlo por medio de todos los canales legítimos. Dios nunca dijo que los pecadores vendrían a nosotros. Al contrario, a nosotros nos dijo: id. Evangelismo es la respuesta de Dios para este mundo. Continúa este hombre de Dios diciendo: el evangelismo llenará cualquier iglesia. Lo he comprobado una y otra vez, semana tras semana y año tras año. Es debido a que hay tan poca labor, que hay tan pocas almas salvándose en algunas ciudades, en algunas iglesias. Quiero predicar este sermón que le he titulado La Gran Comisión: predicar el evangelio a toda criatura. Marcos 16:15 lo sabemos de memoria. Y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. La gran comisión: predicar el evangelio a toda criatura. Quiero hablar en primer lugar esta mañana. La gran comisión incluye a toda criatura. Hay veces que hay versículos, hay textos en la Biblia que pueden ser ya tan conocidos para nosotros, pueden ser ya tan familiares para nosotros, que de pronto perdemos enseñanza en algunas partes del texto. Este texto es tan conocido, tan usado, es tan pequeño, que de pronto ya lo hemos enredado o encajonado en algo. Pero mire, lo quiero llevar un poco a pensar en los próximos minutos en la última expresión: a toda criatura. Y si rebajamos algo, vamos a quedarnos con la palabra toda. Este texto, el Señor Jesús está diciendo: vayan por toda la tierra, todo el globo terráqueo, pero tienen que preocuparse por cada individuo. Una sola persona tiene un valor altísimo para el Dios Todopoderoso.
Un solo ser humano, un solo cerebro, una sola alma tiene un valor tan alto para nuestro Señor. Y aquí nuestro texto muchas veces lo hemos agarrado bien global. Todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo. Y sí, esa es una parte de lo que dice el Señor Jesús. Pero qué interesante que nos enfoquemos en esas palabras, a toda criatura. Eso quiere decir que cada pastor tiene que saber indagar cuántos habitantes tiene el lugar donde le tocó pastorear. La ciudad, el área donde le tocó pastorear. Entonces, el Señor dice, a toda criatura, eres responsable de estar evangelizando mientras estés en esa ciudad. Eres responsable de estar evangelizando a toda criatura, cada individuo. Entonces el pastor tiene que preocuparse cómo llegar a toda criatura. Estaba leyendo varias versiones de este mismo versículo. Dicen así: a toda la creación, a todas las personas. Una versión simplemente dice a todos. Otra versión dice a toda la gente. Una más, a cada uno. Estamos hablando de algo individual. Desgraciadamente hoy en el mundo hay iglesias cristianas, hay iglesias de pobres, hay iglesias de ricos, hay iglesias de negros, hay iglesias de asiáticos, hay iglesias de todos los sabores y colores. Nosotros como compañerismo podemos estar criticando a este tipo de iglesias, pero muchos de nuestros pastores e iglesias están concentradas 100% en los más pobres y en los más perdidos de la ciudad. Y muchas veces podemos estar criticando la iglesia de los ricos, que no están bien torcidos. ¿Y qué dirán ellos de nosotros? La iglesia de los pobres, están bien torcidos. Pero ¿qué dice la Biblia? Vamos a enfocarnos en lo que dice el Señor, lo que dice la palabra de Dios, no lo que dice fulano, perengano, pero lo que dice la palabra de Dios. Y el Señor dice a toda criatura. Y nosotros muchas veces en nuestro compañerismo hemos cometido el error por causa de que la mayoría de nosotros fuimos salvados de la pobreza, de inferioridad, inseguridad. Entonces, como cristianos de pronto parece ser que creemos que los de la clase media alta, los ricos, están ahí nada más para que mantengan el infierno encendido toda la eternidad. Que nunca falte leña. Inclusive, ¿cuántas veces ni siquiera les hablamos del Señor a ese tipo de personas? En nuestra ciudad, mis hermanos, hay todo tipo de personas. Hay desde los más pobres hasta los más ricos. Y el Señor Jesús dijo a toda criatura. Entonces cada pastor tiene que estar pensando en lo que el Señor dijo, no en lo que uno tiene, no en sus inseguridades, inferioridades o complejos o lo que sea. Simplemente el Señor dice, tienen que llegar a toda criatura. Hace muchos años Dios empezó a tratar conmigo acerca de esto, porque de pronto ni siquiera pelábamos a la gente estudiada, educada, profesionistas, menos a los ya más ricos. Pero no era otra cosa sino nuestra inferioridad, de donde fuimos sacados, y nuestra ignorancia, nuestra inmadurez. Pero cuando uno empieza a estudiar la Biblia, no nada más leerla rápido y agarrarlo lo global, sino a estudiar,
empezamos a hacer algunos descubrimientos. Y aquí el Señor, en este versículo tan famoso y tan usado por la iglesia, está diciendo a toda criatura. Los ricos, por lo regular, hacen acepción de personas. Son los ricos los que han dividido a las sociedades para ellos separarse y estar arriba. La alta, la mediana, la baja. Y ellos han hecho eso. Pero ¿cuántas veces nosotros, los pobres, o que hemos sido salvados en la pobreza, sacados de la pobreza, hacemos lo mismo, nomás de abajo para arriba, pero lo mismo? Lo mismo, el mismo pecado, la misma maldad, la misma división, la hacemos nosotros. Me gustaría decirle que solamente los anglosajones tienen el problema de estarse sintiéndose más arriba que la gente morena, que los negritos, que los mexicanos, etcétera. No, mis hermanos, hay mucho negrito que es bien racista en contra de los güeritos. Amén. Y hay muchos pobres que son muy racistas en contra de los ricos. Somos la iglesia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Somos el pueblo de Dios esta mañana. No podemos cometer el error que están cometiendo algunas iglesias, donde prácticamente a los de la mediana, de la alta sociedad, los tienen como si fueran leña del infierno, cuando el Señor dijo a toda criatura. Óigame bien, el Señor Jesús, ¿cuántos de ustedes saben que el Señor Jesús llegó a las más altas esferas de la religión, de la política y de la economía? Estuvo ante los mismos gobernantes, mis hermanos. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de Pablo, de Pedro, que llegaron a las más altas esferas con el evangelio? Uno de los discípulos del Señor se llamaba José de Arimatea y no era contado entre los 12, pero sí dice la Biblia que era discípulo del Señor. Hermano, este hombre a lo mejor no era el fuego andando, pero fue una pieza tan clave en el momento de tomar el cuerpo del Señor y poner una tumba para él. Cuando leemos el libro de los Hechos, podemos ver cómo la iglesia llegó a las más altas esferas de la sociedad. ¿Qué de nosotros esta mañana? Hechos 17:4, y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles, no pocas. Óigame bien, nobles no es lo que ahora entendemos por nobles. Ahora hablamos de, es muy noble, estamos hablando de una persona que tiene un muy buen carácter. Pero en la Biblia, cuando habla de nobles, está hablando de los ricos. Está hablando de gente de influencia en la sociedad. Y aquí está hablando y dice mujeres nobles, no pocas. Hechos 9, versículo 15, el Señor le dijo a Pablo, ve porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Oh, hermano, aquí está Dios tratando con Ananías. Dile, ve, pégale una buena ministrada a este nuevo converso, porque lo voy a usar para que llegue hasta ante los mismos reyes. Y la historia de la iglesia es que impactó tanto que llegó al más grande líder de todo el mundo, Nerón, el emperador romano. El cristianismo llegó a todos los niveles. ¿Qué de la iglesia que pastoreas, mi hermano pastor? ¿A qué niveles está llegando la iglesia que pastoreas? Yo sé que todos empezamos como en Nogales, en la Placita Hidalgo. Todos empezamos en los camiones. Todavía nosotros tenemos ministerio en los camiones. Todavía estamos en la Miguel Hidalgo. Todavía estamos en el Triángulo, en los lugares claves donde anda la gente de a pie. Pero antes no nos acercábamos ni siquiera a los que tenían carro. El Señor Jesús dijo, toda criatura. Nogales tiene alrededor de 300,000 habitantes. Y tengo una claridad como pastor, tengo una gran claridad
de llegar a toda criatura de Nogales, desde el más pobre hasta el más rico. Esa es mi responsabilidad dada por Dios. ¿Por qué? Porque incluye, la gran comisión incluye a toda criatura. Quiero ir a mi segundo punto esta mañana. Pastor, si te fuiste a predicar el evangelio, vive la vida predicando el evangelio. Como pastor, y esto se lo digo a Pancho para que lo oiga Pedro, muchos de ustedes son discípulos, van a ser pastores, quieren ser pastores. Las conferencias son también para ustedes, como no tienen una idea. Esto es una gran preparación. Ustedes como discípulos, las conferencias son una gran preparación para ustedes. Así es que, pastor, si te fuiste a predicar el evangelio, vive la vida predicando el evangelio. De pronto, hay pastores que nos hablan y nos empiezan a contar lo tremendo que les está yendo en su trabajo. Y tenemos que decirle, hermano, dame victorias de la iglesia, por favor. Dame victoria de nuevos conversos, de discípulos, de sanidades, de llenuras del Espíritu Santo. Dame victorias de que la iglesia está avanzando, está creciendo, está impactando. Hermano, trabaja lo que tengas que trabajar, está bien, pero por favor, no te emociones en él. Que tu emoción más grande sea predicar el evangelio. Porque el Señor Jesús dijo en Mateo 13:3, el sembrador salió a sembrar. ¿Qué es lo que hace el agricultor? Pues eso, sale a sembrar. ¿Qué es lo que hace un mecánico? Pues arregla automóviles. Y así cada quien en su trabajo secular sabe lo que tiene que hacer y lo hace. El pastor tiene que salir a predicar. Salen, la mayoría de los pastores salen con su trabajo secular, se les enseña que usen el tiempo de la mejor manera posible. Que busquen la manera, que vivan cansados, claro, sí, van a vivir cansados, van a sembrar, pero también van a cosechar. Pero que tengan en su mente la claridad de el trabajo secular, poco a poco irle bajando y el trabajo en la obra irle subiendo, y mientras va creciendo la iglesia, el trabajo secular va desapareciendo y el trabajo en el Señor va aumentando el porcentaje hasta que logre una de las grandes metas, despegarse 100% del trabajo secular y dedicarse 100% a la obra de Dios. Esta es una de las grandes metas que debe conseguir todo obrero que va a pionar. Tiene que tener una meta profunda. Amén. Para que la logre lo más pronto posible, ir bajando el trabajo secular e ir aumentando la obra de Dios hasta que logre esa gran meta. He tenido el privilegio de ver una gran cantidad de hombres de Dios, cómo han logrado esas metas y cómo ahora tienen un ministerio fuerte, andan por las naciones predicando, amén. Pero yo recuerdo cómo trabajaban ellos. Uno de ellos es el pastor Adalberto Castro. Yo recuerdo vender ponteduros, hermano. Ponteduros, esos dulces de maíz en las calles, en los camiones, en diferentes lugares. Amén. Y verlo ahora con iglesias hijas, iglesias nietas, predicando en las naciones. Oh, hermano, qué maravilloso cuando eso sucede. ¿Cómo sucede eso? Uno de los secretos es que se entregan con pasión a la evangelización, a lo que fueron enviados a evangelizar. Yo sé que como pastor tienes que darte tiempo para el trabajo secular, darte tiempo para la oración, para el estudio, para una cantidad de cosas, pero no puedes perder de vista por qué estás en el ministerio. ¿Cuál es la razón principal por la que estás en el ministerio? ¿Por qué fuiste llamado? ¿Por qué
te enviaron al ministerio? ¿Por qué te discipularon por tanto tiempo? Invirtieron tiempo, sabiduría, finanzas, todo lo necesario. ¿Cuántas cosas sucedieron para que te convirtieras en un pastor? Bueno, el pastor está para evangelizar. En mi caso, mis hermanos, puedo decir que tengo mucho trabajo, hay muchas cosas que hacer en Nogales, en el liderazgo, la iglesia grandecita, perdón. Pero, hermano, hay una claridad en mi vida ministerial. Como pastor, yo tengo una serie de responsabilidades. Para mí, como pastor, la primera responsabilidad es las ovejas que ya tengo. No es la ciudad, pero las ovejas que ya tengo. Es mi primera responsabilidad. Tengo que estarlas cuidando, tengo que estarlas alimentando. Y anoche le daba gracias a Dios porque estábamos cumpliendo un año más pastoreando esa preciosa iglesia, 16 años pastoreando la iglesia de Nogales. Y esa es mi primera responsabilidad. Pero, hermano, la segunda responsabilidad, lo veo con mucha claridad, es la ciudad de Nogales. La tercera responsabilidad que yo puedo ver en mi vida es abrir iglesias, hacer discípulos, abrir iglesias. La cuarta responsabilidad que yo tengo en mi vida es el compañerismo. No se me vaya a sentir mal porque lo mandé hasta el cuarto lugar. Pero si Nogales está bien, yo sé que todo lo demás va a estar bien. Amén. Entonces, lo que quiero decirle, mis hermanos, es que siempre estoy pensando cómo evangelizar Nogales. Cada mañana le digo al Señor, Señor, dame revelación, cómo evangelizar esta ciudad. Dios, dame sabiduría. ¿Cuál es el volante que vamos a utilizar? Cada año uso un volante diferente, con un mensaje diferente. ¿Cuál es el volante que vamos a utilizar, Señor, el próximo año? ¿Cuál es el mensaje? Y ahorita ya estamos trabajando en el volante, porque entrando enero tenemos que tener el volante ya para todo lo que hacemos en todo el año. Amén. Y siempre es una búsqueda de Dios. ¿Cómo evangelizar Nogales? Anoche estaba una reunión de un grupo de hermanos que se dedican a trabajar con nuevos conversos. Tenemos un evento, otro y otro. Apenas acabamos de terminar la Casa del Terror y ya estamos planeando lo que vamos a hacer en la fiesta navideña, hermano. Pero yo como pastor, ni siquiera el asistente. Yo como pastor estoy al pendiente de que todo eso esté sucediendo. Soy el principal responsable de que la ciudad de Nogales esté siendo evangelizada. Y yo pienso, mis hermanos, en toda la gente, en cada persona, cada individuo. Por eso trabajamos con espectaculares, porque los espectaculares lo mira la gente desde el más pobre hasta el más rico. Ahí lo tiene que ver todo mundo. ¿Por qué hacemos eso? Porque el Señor dijo, toda criatura. No fue el compañerismo, fue el Señor el que dijo toda criatura. Por eso nosotros como pastores tenemos que entregarnos a la evangelización. Pastor, una de las habilidades más grandes que debes desarrollar en tu propia vida es esta, la habilidad de ser un estratega de evangelización. Tienes que ser un líder, tienes que ser un capitán. No esperes que sea tu esposa la que te esté empujando o que sea tu pastor el que te esté empujando. Si tú eres pastor, ya eres capitán. Si tú eres pastor, ya estás al frente. Entonces tú eres el que tienes que estar orando por ideas. Ser un hombre creativo, tener ideas, ser dinámico, que no te corra a tole por las venas. Porque te vamos a hacer una transfusión con Red Bull o a ver con qué, pero no te puede correr a tole por las venas. Un pastor tiene que tener el carácter de pastor. ¿Cuántos dicen amén? Cuando yo veo un mesero que lo atiende a uno como le da su gana, dije, este se va a morir de hambre. Amén. Pero hay un mesero en Los Mochis que nos atendió todo el tiempo y cada vez que tengo oportunidad voy. Él se llama Oscar, en un restaurante impresionante, hermano, su trato. Ese sabía lo que era ser un mesero.
Amén, era un mesero que traía automóvil, era un mesero que le dio a su hija la carrera de médico. Oh, está muy bien hasta el día de hoy. Inclusive lo puse como ejemplo en mi libro, Los Caminos de Dios hacia la Prosperidad Económica, hablando de la excelencia en el trabajo, lo puse como ejemplo a él, a Oscar. Entonces, el mesero tiene que tener carácter de mesero, el pastor tiene que tener carácter de pastor, no nada más tener un carácter amable, tener un buen carácter, pero me refiero, tiene que ser un capitán, tiene que ser un líder, un hombre dinámico. Hermano, y si eres tranquilo, no sé, hay que decirle al Señor que te ponga un cohete atrás. Dinámico. He escuchado a pastores que hasta han llegado a decir, llévatela tranquilo, hombre. No te aceleres, tranquilo, tranquilo. Dios mío. A largo plazo va a tener un ministerio muy tranquilo, frutos muy tranquilos. No va a llegar a ningún lado un hombre así. Un pastor es alguien que tiene que ser, dinámico, entregado a la predicación. A mí me llama mucho la atención desde el Señor Jesús, los profetas, el apóstol Pablo, los apóstoles, pero hay un texto que ha jalado mi atención por muchos años. En Hechos 18:5 dice que Pablo estaba entregado por entero a la predicación. Y es impresionante el fruto de este hombre. Es impresionante el fruto de este hombre. El impacto mundial e histórico de este hombre, pero vivía entregado a la evangelización. ¿Qué tanto evangelizas tu ciudad, mi hermano? Pastores, ¿qué tanto inviertes en la evangelización? Estaba teniendo una reunión con los pastores de Nogales hace unos días y estaba animándoles precisamente a la evangelización. A la evangelización. Y les decía que aunque no veamos el fruto que queremos ver, muchas veces quisiéramos ver rápido, grande fruto. Yo nunca había invertido tanto dinero en evangelizar una ciudad como lo he hecho con Nogales. Puedo hablarle de muchos millones de pesos en estos 16 años, muchos millones de pesos en estos 16 años evangelizando la ciudad. Y veo que se salva uno, se salva otro, pero me encantaría ver las multitudes. Y eso me frustra en ocasiones, pero no es mi lugar. Yo no puedo salvar gente. Dios no me mandó a salvar a la gente, pero sí me mandó a estar muy ocupado evangelizando a los perdidos, teniendo siempre un plan de evangelismo y no nada más invertir tiempo, pero invertir las más grandes cantidades de dinero que sean posibles. Una cruzada de milagros es asombroso el costo, miles y miles y miles y miles de pesos. Amén. ¿Cuánto dinero gastamos? De pronto hay alrededor de 20 espectaculares en toda la ciudad, mi hermano. Y hay espectaculares que nos cuestan 13,000, 16,000, 10,000, y uno se voló la barda y nos cobró 32,000 pesos. Y todo amargado lo pagué, pero dije, es que es el mejor de la ciudad. Y sí estaba amargado pagando tanto dinero por eso. Enojado con esta persona. Qué malo. Ojalá y se arrepienta, porque si no, un día va a estar delante del Señor. Amén. Sea lo que sea, pero Dios nos está poniendo dinero en las manos y vale más que lo usemos para estar evangelizando. La más grande cantidad de dinero que sea posible para estar evangelizando. ¿Por qué? Porque fuimos enviados a evangelizar. Tenemos que tener un plan de evangelismo los pastores.
Un plan fuerte de evangelismo, y llego rápidamente a mi tercer punto. Quiero hablar de los resultados a la obediencia de Dios. Nuestro texto, el Señor está dando una orden. Así que vamos a hablar de obediencia. Está dando una ley. Se le llama la gran comisión porque es una gran orden, es un gran mandamiento, no es una opción, es un mandamiento. La pregunta es, ¿estamos obedeciendo o no estamos obedeciendo? Bueno, cuando nos entregamos, hermano, con todo el corazón, todo pastor que se entrega con todo el corazón a largo plazo, siempre a largo plazo, ese pastor va a pastorear una iglesia fructífera, va a tener un ministerio fructífero. Ese pastor va a impactar la ciudad, va a impactar otras ciudades, va a impactar la nación, va a empezar a impactar otras naciones a largo plazo, porque es mucho trabajo. Sí, hermano, es mucha labor, pero siempre hay resultados con el paso del tiempo, hay resultados, y es maravilloso empezar a ver llegar a la iglesia gente de todo tipo. Mire, de repente nos están llegando personas de lo peor, gente muy dañada con drogas, sicarios, cuánta cosa, bien destruidos. Pero de pronto veo un matrimonio de ingenieros salvándose y yendo a la oración juntos, amén, y están revolucionando la ciudad, bien salvos, profesionistas, gente que tiene comercio, negocios, están llegando, se están salvando y salvando, hermano, estableciéndose seriamente, sirviendo a Dios. Es impactante. Ayer miraba a una hermana ingeniera lavando uno de los baños y cantando tan contenta. Y yo, ¿quién es? Ya me dijeron quién es. Mira qué feliz anda, lavando los baños. A mí tienen un negocio tremendo, ella y su esposo, pero los dos están iguales, bien salvos, sirviendo al Señor. Oh, hermano, yo recordaba cuando llegamos a Nogales, nos quedamos alrededor de 70 personas. No más que eso, inclusive se perdieron un poco más en esa ocasión. Pero ahora, los domingos en la mañana, me estoy reuniendo con 65 hombres, hermano. Con 65 hombres, ver el resultado, ver la iglesia, ver las iglesias hijas que tenemos en Nogales, los frutos que están teniendo, amén, es algo maravilloso poder ver los resultados de vivir tan activos. Han sido 16 años de mucha actividad, no paramos, y sabe una cosa, no hay planes para parar hasta que Cristo con el rapto nos detenga. Seguiremos siendo una iglesia dinámica, una iglesia activa. Oh, hermano, y lo más maravilloso es cuando vemos a esta gente ser salvada y nuestra iglesia ir creciendo poco a poco. Hoy, cuando veo a esa congregación, toda esa gente ahí reunida los miércoles, los domingos, tanta gente que Dios ha salvado, muchos de ellos son pastores, están en el ministerio. En todos estos años estábamos contando más de 20 pastores en estos 16 años, mis hermanos. Oh, qué fruto, cuántos destinos restaurados, cuántos matrimonios restaurados. Algunos han sido de los más pobres, otros en mejores condiciones, y de pronto empiezan a llegar gerentes de bancos, empresarios aquí, médicos, abogados, y los veo que se empiezan a salvar, hermano. ¿Cómo sucede todo eso? Con mucha evangelización, porque hemos puesto atención a las palabras toda criatura. Toda criatura. Y veo a toda esta preciosa gente, veo a la iglesia, veo el edificio. Hermano, ¿cómo sucedió todo esto? Hace 16 años estábamos en un edificio tan pequeño, tan mal, en malas condiciones, hermano, y ahora ver cómo se ha convertido eso en un boom, en una gran bendición. Hace unos días, más bien ayer, estábamos dando el último pago de los paneles solares que le están poniendo a la iglesia, o más bien ya se los pusieron, amén, para tratar de pagar menos luz, pero estamos hablando de un costo alto, pero ahí está, lo hicimos.
queramos. Mandamos a hacer una espectacular de casi 300,000 pesos que va a estar a un lado ahí en la iglesia, que va a ser de la iglesia, va a ser de nosotros, y vamos a poner los anuncios que queramos el resto de nuestras vidas. Oh, hermano, cuántas cosas, cuánto fruto en nuestras iglesias hijas nacionales, internacionales, cuántas cosas han estado sucediendo. ¿Cómo sucede esa transformación, esa metamorfosis tan maravillosa? Cuando hace 16 años era una iglesia dañada, golpeada, una iglesia débil o vulnerable en todos los sentidos. La evangelización, hermano, entregados a la evangelización, fue cambiando nuestra historia. Y eso es lo que Dios ha hecho aquí en San Luis y en cualquier parte donde Dios está moviendo. Dios quiere seguirlo haciendo y llevarnos a dimensiones que nunca hemos llegado. ¿Cuántos dicen amén? Termino mi sermón con las mismas palabras de Oswald Smith. Bien sabemos que la iglesia tiene que evangelizar o fosilizarse. Y por ello evangelizamos, porque la iglesia que deja de ser evangelística pronto dejará de ser evangélica. Por eso existimos todavía en la tierra. Nuestra principal ocupación la constituye difundir el evangelio y difundirlo por medio de todos los canales legítimos. Dios nunca dijo que los pecadores vendrían a nosotros. Al contrario, a nosotros nos dijo: id. Evangelismo es la respuesta de Dios para este mundo. El evangelismo llenará cualquier iglesia. Lo he comprobado una y otra vez, semana tras semana y año tras año. Es debido a que hay tan poca labor, que hay tan pocas almas salvándose en algunas iglesias. La Gran Comisión dice: toda criatura. Necesitamos entregarnos a toda criatura. Dale un fuerte aplauso a Cristo mientras pasa el pastor Oswaldo.